Hay momentos en la historia que, la verdad, parecen desafiar toda lógica. A ver, imagínense esto. La España musulmana medieval, un lugar que los árabes llamaban Al-Ándalus y los judíos Sefarad. Pues justo ahí, en ese escenario tan inesperado, floreció una de las épocas más, pero más brillantes de toda la literatura hebrea. Suena contradictorio, ¿no? Como que no cuadra. Pero la historia está llena de estas sorpresas fascinantes. Así que vamos a descubrir cómo fue posible que un idioma antiguo, un idioma sagrado, de repente reviviera para crear una poesía súper vibrante, llena de vida, de amor y de anhelo. La palabra clave aquí es simbiosis. O sea, no fue una simple coexistencia, no es que nomás vivieran unos al lado de los otros. Para nada. Fue un entrelazamiento de verdad profundo entre culturas, ideas y lenguajes. En Al-Ándalus se mezcló el pensamiento árabe, la herencia judía y lo que quedaba de la cultura hispano-romana. Y todo eso junto creó un caldo de cultivo extraordinario para el arte y el conocimiento. Muy bien, vamos a entrarle al tema. Para poder entender la poesía, primero tenemos que entender la revolución del lenguaje que la hizo posible. Porque esto no fue solo un florecimiento literario, fue literalmente la resurrección de una lengua. Y aquí vemos el cambio clarísimo. Por un lado teníamos el hebreo antiguo. Piensen en él como algo casi fosilizado, encerrado en los textos sagrados. Una lengua que se estudiaba, sí, pero no se vivía. Pero en Sefarad, los intelectuales judíos, inspirados por la riqueza del árabe, lo transformaron por completo. Le dieron nueva vida para cantarle ya no solo a Dios, sino también al amor, al vino, a la naturaleza, a la vida. Entonces, ¿cómo ocurrió un cambio tan radical? Bueno, se necesitaron dos cosas esenciales. Primero, un ambiente de relativa tolerancia bajo los califas de Córdoba que permitió que las comunidades judías prosperaran. Y segundo, figuras clave, gente como Hasdai ibn Shaprut. Él era un médico y diplomático judío en la corte del califa, que usó toda su influencia para proteger e impulsar a los sabios y poetas de su pueblo. Esta línea del tiempo nos da el contexto perfecto. El apogeo cultural, sobre todo el poético, se dio durante los reinos de taifas. Cuando el califato se cayó, el poder se fragmentó y las pequeñas cortes empezaron a competir entre sí. Y ojo, no solo con ejércitos, sino también con poetas y científicos. Fue una época de competencia cultural feroz y por eso mismo brillantísima. Pero, como podemos ver, no iba a durar para siempre. Y ahora sí, llegamos al mero corazón de esta historia, la poesía en sí. Y que quede claro, no era una simple imitación. Fue una fusión que tomó lo mejor de dos mundos para crear algo completamente nuevo y de verdad muy conmovedor. Aquí está una de las claves, la innovación técnica. Los poetas hebreos adoptaron la qasida, la forma poética árabe por excelencia, y esto fue una revolución. Por primera vez se metió al hebreo una métrica cuantitativa, basada en la duración de las sílabas, algo que no tenía nada que ver con su tradición. Esto les dio un montón de herramientas nuevas para expresarse con una sofisticación y una musicalidad nunca antes vistas. Con estas nuevas herramientas, los temas se expandieron de una forma increíble. La poesía dejó de ser exclusivamente religiosa. Inspirados por los poetas árabes que celebraban la naturaleza y el amor, los poetas hebreos empezaron a cantarle a los placeres del mundo, a describir jardines, a elogiar la belleza de un amigo o a lamentar un amor no correspondido. Y esta pasión por lo terrenal cobra vida en los versos de gigantes como Selomó ibn Gabirol, un poeta con un alma filosófica y a menudo melancólica. Escuchen nomás esto. Si a tu lado expirara, excava, amigo, mi tumba en las raíces de las viñas. ¡Wow! Esto no es una plegaria, es un brindis a la amistad, a los placeres de la vida, tan intenso que su último deseo es fundirse con la tierra que da el vino. Esta es la nueva alma de la poesía hebrea. Pero aquí está la dualidad que hace tan especial a esta poesía. Ese mismo idioma renovado, esas mismas formas poéticas tan sofisticadas, también se usaron para expresar el sentimiento religioso más profundo. La nostalgia por Sión, el anhelo por la Jerusalén perdida. La poesía profana no reemplazó a la sagrada, al contrario, la enriqueció. Y nadie representa esta dualidad como Yehudá Halevi. Si Gabirol miraba hacia adentro, Halevi miraba hacia su pueblo y hacia Sión. Se le considera el poeta hebreo más grande desde los tiempos bíblicos, imagínense, y su anhelo por Jerusalén se vuelve casi físico, tan apasionado como el de un amante. Mi alma ha elegido derramarse en un lugar donde el Espíritu de Dios fue derramado entre tus elegidos. Es la fusión perfecta. Usa el lenguaje del amor humano para expresar el anhelo divino y nacional. Pero bueno, toda edad de oro tiene su final. Ahora pasemos a ver cómo se apaga esta luz.
La historia dio un giro dramático y el mundo que había permitido todo este florecimiento comenzó a desmoronarse. Es una frase corta pero cargada de tragedia. Ese delicado equilibrio, esa simbiosis cultural que había definido a Al-Ándalus durante siglos, estaba a punto de romperse de la forma más violenta. El catalizador de todo fue la invasión de los almohades, un movimiento del norte de África con una visión del Islam muchísimo más rigurosa. Para ellos, la tolerancia de Al-Ándalus era una debilidad. Así que impusieron su ley: conversión, exilio o muerte. El paraíso multicultural se convirtió en un infierno de persecución para judíos y también para cristianos. Y el dolor de esa pérdida resuena en los versos de quienes lograron escapar. Abraham ibn Ezra, un erudito que lo perdió absolutamente todo, escribe esta elegía. «Ay, sobre Sefarad una calamidad ha descendido desde los cielos, mis ojos vierten lacrimosas aguas». La poesía que antes celebraba el vino y la amistad, ahora lloraba la destrucción de comunidades enteras. Y aunque el mundo de Al-Ándalus desapareció, su espíritu no se extinguió del todo. La diáspora de los judíos sefardíes esparció las semillas de esa cultura por todo el Mediterráneo y más allá, dejando un legado que sigue vivo hasta nuestros días. El legado es de verdad inmenso. De esta era nace la identidad sefardí. La lengua ladina o judeo-español, que es como un castellano medieval congelado en el tiempo, es un eco directo de Sefarad. Además, sus innovaciones poéticas y su pensamiento filosófico, como el de Maimónides o Ibn Gabirol, influirían profundamente tanto en el mundo islámico como en la Europa cristiana. Y así terminamos con una pregunta que resuena con muchísima fuerza hoy en día. La historia de Sefarad es un testimonio luminoso de lo que es posible cuando las culturas dialogan, y al mismo tiempo es una trágica advertencia de todo lo que se destruye cuando el fanatismo impone el silencio. Es un recordatorio de que en la colaboración muchas veces se encuentra la chispa de la genialidad.